Hace una semana, en una entrevista que le di a un diario de la Ciudad de México, comenté que este año no íbamos a ir a Frankfurt, que el fondo tenía poco que ofrecer en Frankfurt. Y eso se convirtió en un titular que decía: Taibo dice que México no tiene nada que ofrecer en Frankfurt. Bueno, primero la distorsión, uno dice lo que dice y no lo que luego le pone. Y a partir de eso se generó un eco todavía más absurdo, que era algunos colegas, editores o escritores, aullaron y dijeron: ¿por qué México sí tiene que ofrecer en Frankfurt? Pues obviamente México sí tiene que ofrecer en Frankfurt. Lo que yo estaba diciendo era bien sencillo. Era, mientras no revisemos cuidadosamente el catálogo del fondo para ver qué derechos todavía tenemos, sobre todo de autores nacionales, lo habitual en Frankfurt no es que tú vayas a vender libros, es que tú vas a vender derechos o a comprar derechos. Como además habíamos hecho una serie de maniobras para adelantarnos a Frankfurt, sobre todo con libros de historia que queríamos traer de editoriales italianas, etc., no tenía sentido ir a comprar derechos a Frankfurt. Y por lo tanto, ¿qué íbamos a vender? Lo que el fondo suele vender en ferias internacionales son derechos de sus colecciones infantiles y juveniles, lo cual le daba un sentido, pero le daba mucho más sentido hacer lo que hicimos, que fue ir a la feria especializada de Bolonia, donde fuimos a vender derechos y donde se vendieron derechos de autores que el fondo publica y que tenemos derechos internacionales. Es medio loco el otro, porque hasta apareció un autor que decía: mira todos estos libros que yo tengo del fondo, México se tiene que ofrecer, pero veía los libros que tenía del fondo y resulta que esos los negocian editoriales y agentes literarios. Nosotros no podemos, libros que hemos publicado en México y que tenemos derechos en idioma español, no podíamos ir a ofrecer derechos internacionales, y los derechos en español ya los tenemos. De tal manera que este era un debate del sentido común que de repente se envenenó de la manera más tonta. Creo que hay que ir a Frankfurt, sí. Creo que las editoriales mexicanas deben ir a Frankfurt. Maldita sea, es lo que han estado haciendo con mis libros a lo largo de los años. ¿Cómo no voy a entender algo tan sencillo como eso? O creo que la CANIEM, que representa al conjunto de la industria editorial mexicana, pues tiene que ir a Frankfurt y puede negociar e intermediar derechos. Pero el fondo de este año no tenía sentido. Era un gasto, como tantos que se han hecho a lo largo de estos últimos años en el Fondo de Cultura, absolutamente innecesario. ¿Que esta es una política cerrada? No. Veremos si el año que viene, ordenando el catálogo y viendo qué podemos ofrecer y viendo qué cosas podemos ofrecer de las novedades que van a ir saliendo, a lo mejor vale la pena ir a Frankfurt. Hoy por hoy valía la pena ir a la Feria Infantil de Bolonia y ahí fue donde fuimos. Era mucho más importante. Y de veras hay que pedirle a los colegas que no caigan en estas fintas de desinformación, que rozan peligrosamente la calumnia. Era mucho más interesante estar en la Filgua en Guatemala, estar en la Feria de La Paz en Bolivia, participar en la Feria de Bogotá, intervenir en la Feria de Lima. El espacio natural para nuestros libros en estos momentos son los lugares donde el fondo tiene filiales y podemos operar una distribución sólida de libros en español. Dicho todo esto, era importante la aclaración, no hacia los calumniadores, que ya son legión en estos momentos en varios medios informativos, entre comillas, porque de informar tengo mis serias dudas de que informen, calumnian con singular alegría, sino hacia la gente, porque tenemos que mantener una relación de transparencia. Es dinero público y hay que explicar cómo se gasta el dinero público. Hecho esta explicación,